imágenes de animales, principalmente, que coinciden con los animales que están en esos lugares: bisontes, suros, zorros. Después tenés figuras geométricas, ¿sí? Puntos, rayas, triángulos. Muy adelante empezás a tener figuras humanas, figuras antropomórficas, o sea, personas que, por ejemplo, con cuerpo de humano, de cabeza de animal. En el caso de la cueva de Basili, te lo digo así nomás. Parece una persona que está flotando. Sí. Pero que está flotando arriba, como si estuviera nadando, arriba de animales que son acuáticos. Todo este tema del paleocontacto, obviamente se le dice de muchas formas, ¿no? Pero el paleocontacto, que está buenísimo el nombre, pseudoarqueología, bueno, de un montón de formas se ha hablado peyorativamente de aquello que pudo haber alterado el paso, el desarrollo, el crecimiento de la civilización, hasta quizás cosas que tienen que ver con la biología, ¿no?, del ser humano. Si nos vamos a Zecharia Sitchin, vamos a encontrar que él atribuye determinados cambios en el ADN a la intervención, ¿no?, de determinados personajes que estuvieron hace miles y miles de años. Después nos vamos con Yarrú, y obviamente Yarrú también habla sobre todo lo que tiene que ver con la intervención alienígena y su incidencia en la Biblia. Después tenemos, por ejemplo, a Erich von Däniken, que algunos... es como que es un tema Erich von Däniken, ¿no? Porque ya he hablado de él en otros programas y he escrito sobre él. Y bueno, es como un picarón, ¿no?, de todo esto del paleocontacto. Pero bueno, también habló muchísimo sobre los mayas, sobre las pirámides, habló bastante sobre los aviones de oro, sobre todo ese tipo de cosas. Pero hay un momento en el que tenemos que, digamos, hablarlo con alguien que sea del lado de la ciencia, alguien que nos pueda dar, digamos, un vistazo de lo que opina realmente una persona que se ha dedicado a estudiar historia, antropología, etcétera, como para que podamos pulir ambos puntos de vista. Nosotros siempre acá en Blaster sabemos y queremos que vos, que ustedes puedan analizar las cosas bajo todos los aspectos y no nos fanaticemos con un punto, ni ser absolutamente descreídos, pragmáticos y racionalistas al mango con algo que quizás es flexible en un punto. No nos olvidemos que, digamos, la evolución darwiniana, la teoría de Darwin, sigue siendo una teoría aceptada, pero con su problemática. Tampoco es que ya tenemos el eslabón perdido y que sabemos que el Archaeopteryx es el animal definitivo que va a explicar todo lo que pasó en la humanidad y el desarrollo biológico. Por eso, en este programa en especial de Blaster, tenemos, ya está en línea y estamos muy contentos de tener a Francisco Giordano, profesor de historia, magíster en antropología social en Flaxo. ¿Me escuchás ahí? Ahí se escucha. Bueno, seguíamos, sí, un doctorado, ¿no? Sí, estoy por terminar el doctorado en historia. Ya terminé de cursar, me falta entregar la tesis que ya la tengo escrita, así que... La verdad, grosso total, muy bueno. La verdad que estamos contentos de tener a alguien con quien poder pulir algunas preguntas que tenemos. No vamos a hacer un recorrido por
por, digamos, los elementos convencionales de la historia, sino que vamos a ir directamente a hacerte todas estas preguntas que generalmente tenemos las personas que estamos con esta pseudociencia y el análisis muy banal y superficial que podemos hacer los que somos aficionados a todo esto. No sé si te parece, y vamos directamente a tu opinión calificada. Vamos a preguntar. Sí. Con respecto a este, hay algo interesante, que es que no hay una única interpretación. O sea, ¿se puede dar a varias interpretaciones una pintura rupestre, decís vos? Muchísimas, porque probablemente cada pintura en cada lugar diferente tenga más que ver con la cultura de ese lugar que con interpretación universal, por así decirlo. Claro. Entonces, te vas al siglo XX, que ha habido varios grandes interpretadores del arte rupestre, como Labat Brühl, y se ha hablado de el arte por el arte, o sea, que la gente pintaba porque le interesaba eso. La magia de la caza, que la gente pintaba animales con la intención de afectarlos a partir de la magia estética y, no sé, debilitarlos o lo que fuera. Se ha hablado incluso de que las personas pintaban durante estados alterados de conciencia, o sea que consumían drogas, se privaban del oxígeno o del sonido, qué sé yo, y en esos estados iban a pintar las cuevas. Pero hoy en día no se puede decir que haya una interpretación o que alguien tenga la posta de por qué se dieron esas pinturas, porque probablemente ni siquiera hay una sola, probablemente hay un montón. Entonces, si bien vos decís que yo vengo como representante, si se quiere, de una voz, yo también te digo que ni siquiera esa voz es algo, o sea, ni yo tengo la opinión definitiva y probablemente nadie la tiene. Para mí lo más importante, bueno, ahí estamos preparando algunas fotos para hablar con vos sobre esto que me estás diciendo, está bien, yo estoy diciendo eso, que hablar con alguien que se dedica en una línea al estudio de la enseñanza, aceptado por todo el medio, ¿no? Universitario y todo, y en un punto la gente piensa, si yo le pregunto a un científico o a un profesor de historia sobre las pinturas rupestres y una interpretación quizás ufológica de eso, me va a sacar volando. Entonces vos me estás diciendo, mirá, no hay una sola forma de verlo. Lo que pasa es que estamos ya acostumbrados, los que estamos en esto, de que sea denostado el tema, que sea siempre pseudo tal cosa, pseudo arqueología. Por eso es que yo digo, bueno, qué bueno tener a alguien que nos puede desasnar de algunos conceptos, pero a la vez estoy sorprendido porque vos me estás diciendo, mirá, no es simplemente una sola forma de verlo. Para mí es fantástico escucharlo de alguien que realmente tiene una cátedra y está ampliando el espectro interpretativo de esto. Así que... Sí, ya te digo, yo obviamente no sostengo o no conozco o no comparto, como lo quieras ver, pero también no lo conozco, entonces ¿qué tal te puedo decir que no comparto? Todas las ideas sobre el paleocontacto, ¿no? Yo tengo otras ideas sobre la evolución donde no hay catalizadores externos, digamos, donde el catalizador externo son los otros seres humanos, o sea, es el contacto con los demás, si se quiere, y que nos hace evolucionar. Lo que digo es que del lado de la ciencia, si se quiere, no hay una sola interpretación, porque es un tema altamente especulativo el arte rupestre. Entonces, si bien yo por ahí no adhiero a paleocontacto o algo de eso, tampoco te voy a decir, no, mira, es esto, porque vos imagínate que estamos hablando de lo que pensaban seres humanos que vivieron en algunos casos hace 45.000 años, con un tipo de vida, actividades, un tipo de mentalidad radicalmente diferente a la nuestra. O sea, si se quiere, una mentalidad tan diferente a la nuestra como la que podrían tener, supongamos, los extraterrestres, aunque seamos nosotros mismos. Claro. Pero digo, es tanto la diferencia radical de tiempo que tenemos con ellos que es un problema, digamos, a veces tratar de
pensar en interpretaciones modernas para esas culturas, ¿se entiende? Sí. Sí, estamos hablando de gente que era totalmente, digamos, además, en alguna forma estaban desprovistos de un montón de conocimientos que tenemos hoy en día y que se fueron agregando a hablando junguianamente, a esto interno que tenemos, ancestral, que tenemos ya en el ADN, de conocimiento, de arquetipos y de un montón de cosas que ellos no tenían, ¿no? O sea, también vamos por ahí. Es como tratar de interpretar. Y te agrego una cosa, y así como no tenían mucho el conocimiento que nosotros tenemos, sí tenían mucho conocimiento que nosotros no. O sea, lo podemos ver por la negativa, como también lo podemos ver por la positiva. Por ejemplo, no sé, el conocimiento de las virtudes de la naturaleza, de la observación, de para qué servían las plantas, de la mejor forma de cazar o de carnear o de aprovechar a los animales, las diferentes consistencias de elementos naturales como piedras y minerales. O sea, un montón de cosas que hoy nosotros desconocemos o quizás que están fragmentadas, ¿no? Un geólogo sabe de minerales, no sé, un antropólogo o un teólogo sabe sobre temas simbólicos, espirituales, y estas personas eran todos a su vez geólogos, ¿no? Por ir un poco a lo bestia, pero hay algo de eso. Claro, porque además lo de ellos era vivencial, o sea, realmente te enseñaban lo que habían adquirido a través de vía oral de sus papás, de sus ancestros, y sabían lo que era. Lo que pasa es que acá, para mí, ¿no? Yo no me recibí, pero yo estudié el profesorado de Bellas Artes, y bueno, en lo que es la parte de, digamos, de la representación, la iconografía y todo lo que hacían en ese momento, muchas veces se habla sobre la divinización de los elementos que hacían los antiguos. Entonces, yo creo que si le mezclamos, y yo digo una palabra, un nombre que todos, viste, como cantate una que sepamos todo, bueno, ayahuasca, vamos a decir, ¿no? Entonces, un tipo de aquella época que estaba totalmente vinculado a la tierra y a los fenómenos, y conocía exactamente el aroma de cuando hay animales salvajes cerca, ¿no? De todo ese tipo de cosas. Sabía que si la luna estaba en determinada forma iban a pasar cosas, o el sol. Yo creo que esas personas eran expertas, ¿no? en lo suyo en ese momento, y encima con un estado alterado y divinizando ciertos elementos, obviamente que las pinturas rupestres iban a demostrar algo muy complejo para nosotros para entender, porque no es una representación artística, es lo máximo que tenían ellos para lograr algo. Yo lo que he estudiado es que cuando ellos dibujaban una cacería o alguna cosa, era una forma ya de adelantarse a lo que iban a hacer. O sea, como que ellos con eso visualizaban y decían, esto es lo que tenemos que lograr para seguir viviendo, y lo graficaban como una forma de concentración, de meditación, para después conseguir el objetivo, ¿no? O sea, más que algo educativo. Tenés de todo, en realidad. Que vos, si tenemos que clasificar a las imágenes del arte rupestre, hablando del arte rupestre paleolítico, después tenés el neolítico, que es diferente. El paleolítico vos lo que tenés son imágenes de animales, principalmente, que coinciden con los animales que están en esos lugares, bisontes, suros, zorros, antepasados del pingüino en algún caso, qué sé yo, cabras tenés, bueno, antepasado de la cabra sería en realidad. Después tenés figuras geométricas, ¿sí? Puntos, rayas, triángulos. Muy adelante empezás a tener figuras humanas, figuras antropomórficas, o sea, personas que, por ejemplo, con cuerpo de humano, cabeza de animal. Eso también lo tenés. Mucha gente lo relaciona con el chamanismo. Los chamanes en estados alterados de conciencia, como que toman la forma, toman la mentalidad de un animal. Porque, bueno, ese animal tiene un conocimiento que los humanos lo tratan de adquirir por esa vía. Entonces, se ha hablado de que esas figuras antropomórficas tienen que ver con eso. Sí, ahí viene el tema de los nahuales, que, ¿no? Cada uno tiene adentro, incorpora un animal característico, y ese animal es representado después, y en su indumentaria también. O sea, buscaban esa... Claro, que nahuales es para una zona de América, pero si vos te vas a Europa, por ejemplo, también tenés, qué sé yo, en los Ulfnar,
en Noruega, o tenés en África, o sea, por ahí lo que en América le llamamos nahual tiene otros nombres en otros lugares, pero la práctica del chamanismo se supone que es universal. Claro. Yo te quería, antes de pasar a las imágenes, te quería preguntar cuál era tu opinión en relación a los, en Estados Unidos le han bautizado wopards, ¿no? O sea, los elementos que están fuera de lugar y de tiempo, como el mecanismo de Anticitera, famoso ahora con Indiana Jones también y todo eso, de los discos de Dropa, la batería de Bagdad, todos esos elementos. Esa famosa moneda noruega en Estados Unidos, ¿no? Creo que del siglo XI, que la encontraron ahí y dijeron, pero como acá hubo vikingos, ¿cómo es el tema? Todos esos elementos, no vamos a ir a cada uno de ellos porque de hecho no se trata de eso el programa, pero ¿cuál es tu postura cuando alguien viene y te dice, mirá lo que encontraron, que dicen que esto es de hace miles y miles de años y no se sabe por qué apareció acá y es chino, y por qué este y por qué el otro? Vos decís que hay, digamos, una tendencia conspirativa de marketing para crearle a la gente interés en cosas que son virtualmente un engaño, un fraude, o que realmente hay cosas raras que la arqueología no puede, digamos, determinar exactamente qué fue, cómo y por qué. Mirá, si querés te tomo el ejemplo que vos me dijiste, porque es un ejemplo muy bueno. Hay casos donde lo que antes se consideraba una conspiración puede terminar siendo verdad, siempre que la arqueología lo compruebe, digamos. Por ejemplo, las monedas, los vikingos en América, yo no soy un experto en vikingos, pero tengo entendido que son pruebas reales, que efectivamente tiene que ver con la navegación desde Islandia hasta Groenlandia y de Groenlandia hasta la zona del este de Estados Unidos. Eso incluso te diría parece probable por un montón de motivos. No, digo, por ahí para algunos es conspiranoico, para mí es bastante razonable que si llegaron a Groenlandia, o sea que está comprobado, pueden llegar igualmente a Estados Unidos. Ahora te doy otro ejemplo. Hace poco se abrió una polémica sobre menhires en Argentina, en Córdoba. Y se hablaba de, bueno, los vikingos llegaron a Córdoba. Bueno, yo ahí no creo. Lo que me parece más probable es que una estructura como el menhir muy típica de un montón de sociedades. Entonces, los pueblos originarios de esta zona crearon los menhires. Pero ¿cuál es la explicación de esto? Todos los seres humanos venimos del mismo grupo humano, nació en África, y nos fuimos expandiendo. Entonces, obviamente, vos estás de Young, de Carl Jung. Si compartimos un inconsciente colectivo, a mí me parece tremendamente probable, pero tiene que ver con que venimos de un tronco común. Nada más, para que es tan simple como esto, digamos. Entonces, hay cosas que aparecieron en lugares distintos sin contacto entre estas. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura aparece en 7 lugares de la Tierra que no tienen contacto entre sí. Y la única respuesta para eso es que, bueno, obviamente el cambio climático, pero aparte que el cerebro humano tiende a producir las mismas soluciones a los mismos problemas, por decirlo de alguna forma. Claro. Digamos como que el tema de los menhires, asimismo, bueno, creo que están emparentados con los dólmenes, ¿no? Con todas las estructuras megalíticas, por ejemplo, Stonehenge y todo eso. No sé por qué también nos lleva a los alienígenas. Yo he estado en Stonehenge y obviamente el Stonehenge que fui a ver yo y que el que vemos todos no es el Stonehenge real porque eso fue reacomodado, fue vuelto a poner con... estuvo muy toqueteado, pero cuando te muestran dónde vivían estas personas que hicieron ahí en Stonehenge, que hicieron este observatorio, este lugar específico religioso de ellos, no solamente vivían muy alejados, sino que además incluyeron cientos de familias, de eras, construyendo solamente eso. Entonces, yo digo, han vivido tantas generaciones con la única idea de arrastrar esas piedras gigantescas desde un lugar al otro y construir eso, y fueron bisabuelos, tatarabuelos, los hijos, los nietos, con la idea de terminar eso. Y yo creo que ahí es donde viene todo este tema de decir, ¿quién inspiró a esta gente para eso? Por eso digo que realmente el tema del paleocontacto y todo eso para mí hace hincapié en las razones por las cuales a los seres humanos esa chispa
digamos, idealización de algo y de mirar para arriba y de hacer cosas, es como que es lo que nos llama la atención y nos hace elaborar cosas o conspirativas o, digamos, sin tanta base, pero que hay elementos que no se pueden investigar, pero por eso yo digo que uno tiene esa necesidad desde la ufología de seguir analizando esto y tratar de racionalizar y de encontrar gente, así como estamos hablando con vos, que nos diga, che, pero estoy loco o ¿cómo puede ser esto? O sea, no sé, es muy raro. Yo lo que te puedo decir es que dentro de lo que es la pintura rupestre, que es lo que nos convocó hoy, tenemos, por ejemplo, bueno, justo ahí nos filtró un toquecito a Wangina, que es la cueva de Kimberley. No, ese no, este es el del valle de Camonica. De Camonica, claro, de Brescia, de Italia. Ya se han descubierto, y vos corregime lo que yo te voy a decir, 140.000, dejémoslo en pantalla hasta que lo vamos viendo. 140.000 y hoy ya creo que llegan a 200.000 incisiones en roca, ¿no? Desde 1909, que hasta le cambiaron el nombre, lo bautizaron como el Valle de los Signos, que tienen como 12.000 años de antigüedad, ¿no? Y la pregunta que yo te hago es si vos considerás que esto tiene 12.000 o más también puede tener, ¿no? O se hace solamente con carbono 14 para ver... Tengo entendido, ya te digo, no soy un experto en esta pintura, tengo entendido que son más recientes. Sí. O sea, por lo que yo tenía entendido, eran post-neolítico. Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Esto es de la edad de bronce o...? Tengo entendido que sí, que es de la edad de bronce. O sea, que sería más reciente. Más reciente. Ahí, vos pensás, y por lo que vos sabés y estudiaste, el proceso de abstracción que tenían es lo suficiente como para crear cosas que ellos no veían. Sí, por supuesto. Porque ahí está mi pregunta. Digo, está bien, por ahí el tipo fue y copió algo que vio, pero ¿hay posibilidades que estos tipos hayan inventado sobre una imagen, sobre algo? O sea, ¿tenían esa capacidad creativa? Sí, mira, yo te doy dos como explicaciones que yo tengo. Bueno, la primera es que siempre se piensa que el arte rupestre representa escenas del cotidiano. Que obviamente sí, porque uno ve escenas de casa y cosas así, que obviamente corresponden al cotidiano. Pero también uno ve escenas que parecieran no corresponderse con esa realidad cotidiana. Un caso que a mí me gusta mucho es el caso de la cueva de Tassili, que sí. Es a ver, te lo digo así nomás. Parece una persona que está flotando. Sí. Pero que está flotando arriba, como si estuviera nadando. Está nadando arriba de animales que son acuáticos. Claro, es muy raro. Deletreame cómo lo pueden buscar los que están mirando esto, lo pueden googlear, digamos. Cueva de Tassili. De Tassili, perfecto. Doble S. Vamos para ¿Cuál atrás. es la explicación que le han dado a ese hombre supuestamente volando? Que es la sensación de estar volando en un sueño. Viste que uno a veces sueña con volar. Claro. Entonces, es súper elaborado el concepto ese. Es súper elaborado, pero bueno, ahí te doy un ejemplo de algo que estaría en el arte rupestre, pero que no es una escena del cotidiano, sino que es una escena del sueño. Que la gente sueña, recuerda eso al otro día y dice, bueno, lo voy a pintar. Que obviamente, ya te digo, es la única interpretación. Pero es una interpretación como para responder esto que vos me decías, que es, bueno, si todas las escenas son de cosas que vieron. No, probablemente no. Pero fuera de chiste, o sea, me parece re elaborado, re flashero, re allá arriba, que alguien haya, de hace más de 10.000 años atrás, haya representado una escena onírica. O sea, es de vanguardia, pero total. O sea, pero vos pensás que los seres humanos soñamos hace 2 millones de años más o menos. Por lo menos sueños bien elaborados, o con una etapa REM relativamente extensa. Entonces, el conocimiento de los sueños, con grupos indígenas, con mapuche, qué sé yo, hablar de los sueños se hace todos los días.
te pregunta qué soñás. Claro. No, porque también, y vos sacaste a colación el tema chamánico, es verdad que el chamán generalmente, en muchas culturas y qué sé yo, analizaba los sueños propios y los de sus consultores, vamos a decir, los consultantes, que venían y decían, estoy atormentado por esto. Entonces el tipo hacía una especie de gestalt, ¿no? de los que vivían ahí. Y qué bueno y qué increíble que hayan logrado, digamos, sacar eso de sí mismo, hacer ese exducere y plasmarlo, ¿no? La verdad que es un datazo, porque yo nunca lo había tomado, ese punto de vista de que realmente podían hacer algo onírico, más allá de la creatividad de algo que ellos se imaginen, pero no que tenga que ver con algo que ellos soñaron. Así que es muy interesante eso también, porque es un metamensaje, ¿no? Y ahora sí, Seba, si querés, ponemos la otra fotito que tiene una relación con lo que vos decías. Esto es en la India, el Valle Narmada. Los investigadores descubrieron en un lugar que se llamaba Rajatole, este lugar que ellos le han dicho como también le decían el refugio Rajatole, qué sé yo. Y ahí tenemos un tipo muy raro, una especie de nave cónica que está flotando, que está volando, que hasta tiene, digamos, y yo estoy un poco parafraseando lo que han dicho ellos mismos, ¿no? Los investigadores hindúes, que se nota que es un cilindro que, digamos, no está hueco, sino que está cerrado por un lado y por el otro tiene una punta, con digamos, un detalle muy raro que pueden llegar a ser quizás detalles ornamentales, pero con un formato que para el tema ufológico, obviamente, a nosotros decimos, bueno, son ventanas que le dibujaron, ¿no? Y después una especie, digamos, de óvalo que, según la interpretación de ellos, es un agujero, no es ni un mandala ni un disco, es un agujero. Entonces, imagínate que, mira, ahí está, bueno, el sistema de medición, ¿no? Abajo que le han puesto. Y ahí podemos llegar a interpretarlo también, o bien algo que ellos vieron, o también podemos interpretar que es un elemento religioso, ¿no? ¿Vos qué opinás? ¿Que la religión o algún tipo de creencia? Yo ahí el problema que tengo quizás es que conozco muy poco de la cultura del Valle del Indo en la prehistoria. Ahora, sí, lo que yo decía al principio, lo importante es siempre entender qué es lo que esa cultura específica quiso decir con ese dibujo, en vez de buscar una opción que sea la misma para todos. Hay una cuestión, que hay un fenómeno psicológico y visual que tenemos los seres humanos que se llama pareidolia, que es latente, bueno, vos sabrás, pero explico. Sí, acá en la ufología, la pareidolia y todo lo que es fantasma y todo eso está a la orden del día muchas veces, y hay gente que se ofende porque vos le decís, yo hace poquito vi un videito donde mostraba, no, hay una cara, y bueno, viejo, pero a ver, no es que es una cara, acércate bien, miralo como corresponde y desproveete vos de determinados, ¿no? Sistemas de asociación netamente creativos. Claro, y vos decís que la pareidolia de esta gente también... Evolutivamente la pareidolia tiene que ver con que nosotros desarrollamos la capacidad para detectar figuras humanas en lugares donde quizás no está tan claro. Por ejemplo, bueno, para buscar depredadores, para identificar a compañeros y cosas así. Entonces, cuando vemos algo que se parece a algo que conocemos, nuestro cerebro lo asocia. Como cuando miramos las nubes. Bueno, la nube tiene forma de perro. Bueno, sí, para mí tiene forma de perro. Por ahí, para alguien que vive en la India, tenga forma de vaca. Porque la vaca es más importante en su sistema cultural que el perro. Con esto a qué voy. Yo no sé qué será esa pintura. Ahora, si vos ves un agujero negro, o yo veo un agujero negro, y otra persona ve un plato, y otra persona ve una pipa, creo que eso tiene mucho que ver con cómo la cultura nos hace asociar las cosas. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué quieren decir? No sé. No, obviamente, pero está bien porque ahora, a partir de la interpretación de ese dibujo, pensándolo de ese dibujo, de esa iconografía, ¿no? De esa obra de arte, nosotros
tenemos una forma más de explicar que el visionado de una pintura rupestre que pueda llegar a parecerle a quien está viendo un objeto volador prehistórico, para otro puede ser una corneta, porque tiene forma, por ejemplo, ¿no? Y además pensar qué quiso decir ese antiguo, ese ser antiquísimo, este pintor, ¿no? Este tallador, qué quiso decir, qué quiso representar y de dónde sacó. Ahora, lo divertido de todo esto, para mí, lo entretenido, es pensar en la asociación de ideas. Porque para mí también algo muy válido sería decir por qué eligió esos 3 elementos y ubicarlos en la forma en la que los ubicaron. O sea, cuál es el sistema de composición, por qué lo pensó así. Que también, además de la pareidolia, que como bien vos dijiste, es un sistema de defensa, ¿no? Del antiguo, que es entender que puede haber algo amenazante entre los arbustos y darle formato automático de una cara, algo, un animal, algo que pueda afectar, ¿no? al ser humano. Pero yo digo, qué loco que es analizarlo desde el punto de vista de por qué quiso hacer eso y por qué eligió esa forma y esa cantidad de elementos. Totalmente. Es como una teoría. Vamos, Seba, si querés, a la otra imagen para verla. Bueno, acá estamos ya fuera de algo tan antiguo, ¿no? Estamos hablando de las inscripciones de Palenque, que el arqueólogo ¿cómo se llama? Alberto Huilé, descubrió en 1950 y pico, 1952 creo, en Palenque, en la tumba de Pacal el Grande, ¿no? Mide esa losa 3,80 de largo por 2,20 de ancho, es gigantesca. O sea, yo lo que, para mostrártelo a vos y saber tu opinión, pero no para analizar una cosa, sino para sí dejar en claro que esta losa fue ultra utilizada por ejemplo, digamos, Erich von Däniken, para hablar, y otros más, ¿no? Para hablar que en la antigüedad ya se conocían los sistemas de viajes interplanetarios, porque supuestamente este señor que está en el medio está en una posición de viaje con las piernas ubicadas como si fuera en un sistema específico. Abajo hay como si fuera también un fuego en la parte inferior del aparato. Acá no está coloreado, pero serían eso que está por debajo, que tiene un sistema de respiración en la nariz, y está mirando hacia arriba, y que parecería un módulo que sale impulsado, y que el hombre lo está manejando obviamente con un sistema de perillas o alguna forma así muy extraña. Yo lo que te quería preguntar a vos es si es digamos, una imprudencia tomar una cuestión arqueológica con esa forma, con esa óptica, o es válido. O sea, vos como profesional, como profe, ¿no? Como doctor, ¿no? Prácticamente, ¿qué dirías? ¿Es imprudente o es válido tomarlo de todas las maneras posibles? Yo no sé si diría válido o no válido, porque uno tampoco quiere, ya te digo, no hay nada dicho, o por lo menos no hay nada totalmente concluyente. Ahora, sí, lo que diría es, en función de lo que yo he leído de los mayas, que por ahí sé un poquito más de lo que sé el Valle del Indo, que es poco, bueno, esa inscripción de Pacal es una inscripción muy importante, porque aparte la mayoría de los petroglifos mayas aparecen con Pacal. Él es alguien que se considera parte del esplendor maya después de que llega él. Y lo que dice la gente que conoce de este tema es que esta cruz que él tiene, o sea, efectivamente es un viaje. Eso es correcto. Ahora, la pregunta es: ¿a dónde es ese viaje? Yo diría, porque conozco, que no es un viaje al espacio, sino que es un viaje al inframundo, justamente. Siempre antes de la divinización de los gobernantes mayas tienen que recorrer el mundo. Y ese recorrido empieza por el inframundo. Eso es una nave, e incluso está como que se fusiona con él por momento. Es lo que los mayas llaman el árbol del mundo, que es esa figura del árbol
es una figura que está en muchas otras culturas. Por ejemplo, entre los vikingos, el Yggdrasil, que también es el árbol del mundo. Entonces, lo que dice la gente que ha estudiado estas culturas es que es básicamente un viaje hacia el inframundo. Que obviamente no es una escena del cotidiano, es una escena simbólica. Por eso hoy hablando también de que la cultura maya es una cultura del periodo clásico. O sea, es una cultura que no fue hace 10.000 años, sino hace 700, 600 años. Entonces ya estamos hablando de una cultura complejísima, que ya tenía sistema de escritura, que ya tenía sistema de análisis matemático, de geometría. Pero bueno, ya te digo, por lo que yo tengo entendido, eso representa un viaje, pero es un viaje hacia el inframundo que, si uno ve otras crónicas mayas, está como documentado, si se quiere. Claro. Eso para mí lo que hay que hacer con estas cosas, no verlas solas, sino ver cuál es el otro contexto de esa cultura. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Vos me has pasado otra que era de los Guandijna. No sé si querés que la mostremos. Sí, sí, ahí ya la vamos a mostrar. Es la que tiene esos tipos que parecen búhos, que tienen los ojos negros. Ahí está. Exacto. La cueva de Kimberley. Descubiertas en 1938. Dejémosla, Seba. Esta sí va. Nos cuenta Frank qué opina. Mira, por ejemplo, ahí vos ves esas antenas que tienen, porque parecen antenas, ¿no? Claro, sí. El tema es que cuando vos ves otros dibujos de los Guandijna, que son espíritu de la lluvia, dibujos más modernos, te das cuenta que son plumas en realidad. Claro. Si vos ves esa sola, parecen antenas. Pero si vos ves otras más recientes, tienen muchas plumas, que es algo también muy típico de muchas sociedades, por ejemplo, australianas, americanas, que le dan mucho valor a las plumas de ciertos animales, pájaros, ¿no? Del quetzal, por ejemplo. Entonces, por eso te digo, uno tiene que verlo siempre en el contexto. Ahí los aborígenes comentaban que estos muchachos eran seres espirituales que obviamente no eran de la tierra y que, bueno, enseñaron a los hombres a cazar, a pescar, que medían como 5 metros, ¿no? O sea, eso es... Sí. Para los australianos aparecen en lo que ellos llaman el Dream Time, el tiempo de los sueños, que es el tiempo de la creación. Pero ahí fíjate que vuelve esta idea de las cosas que aparecen en sueños. Para ellos el tiempo de los dioses es el tiempo de los sueños. Claro. Y fíjate que tienen ojos grandes también, los Guandijna. Y eso tiene que ver con el ojo como un lugar de conocimiento, ¿no? Alguien que sabe, de una cultura indígena, que saben que puede ver las cosas de esta manera, saben que presta atención, que contempla. Entonces no es casualidad que estos seres tengan ojos grandes, eso quiere decir que tienen mucho conocimiento también. Claro, y a nivel ufológico el tema de... Y sacamos de lado los grises, ¿no? La iconografía del gris con los ojos grandes y negros, sino que también se asocia a un animal que dentro de lo que es la unilogía y todo es muy, muy, muy potente, que es el búho. Y el búho a su vez también va hacia lo que decís vos. El búho a uno lo asocia también a los sabios, ¿no? A los brujos, a las brujas. Es como que está todo relacionado, ¿no? Todo este tema. Y el tema de las plumas y todo... En el extremismo, el búho es un animal importante. Sí. Es más, se han escrito un montón de libros sobre los búhos y su incidencia en las tradiciones, ¿no? Y todo lo que es lo de antes, lo de ancient, conocimientos antiguos, no me sale. Y bueno, la verdad que este descubrimiento, creo que llaman Umbal, ¿no? Umbal, o es el grupo aborigen, una cosa así, tiene un montón de estos dibujos, y bien, como bien vos decís, a medida que nos fuimos acercando, ¿no? Desde los primeros estas iconografías antiguas hasta las más modernas, se fue viendo un proceso refinado de dibujo en donde se nota más que son plumas, ¿no? Totalmente. Y tenemos acá algo que me diste vos. Hay una que son 2 elementos parecidos a unas manoplas,
que me pasa. Exacto. Contanos qué es esto que me re llamó la atención. Bueno, esto está, lo puedes encontrar en muchos museos, pero particularmente está en el museo de mi ciudad, que es La Plata. Estos son los famosos suplicantes del Valle del Ambato, que se los ha relacionado con una persona que está de rodillas y con las manos en los hombros. No sé si se ve. Sí, sí, sí. Los ojos, la nariz. Se nota, se nota. ¿Por qué traje esto? Porque tenía que ver con lo que yo decía hoy de la pareidolia y de la cultura. Alguien agarró esto y dijo, son los suplicantes que son antepasados de las personas que viven en el Valle del Ambato. Ahora, otro podría haberlo agarrado, ponerlo de cabeza y decir que eran animales, por ejemplo. Entonces, con esto lo que quería traer es un poco como lo subjetivo que es a veces, porque aparte, desde que yo leí que eran suplicantes de rodillas con las manos en los hombros, lo único que puedo ver es eso. Claro. Como que ya me cambió la mente. Sí, 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 pero y de todas maneras yo creo que si lo pones en forma horizontal también ves otra cosa. O sea, totalmente. De hecho, yo ahora que estoy viéndolo, un poco me pasa que yo también estoy así, tengo como un sesgo que tiene que ver con lo que he estudiado en su momento, en donde yo ahora lo que me estoy fijando es que en uno puede ser alguien delgado y en el otro una mujer porque tiene una panza, o sea, como que me llama la atención eso, ¿no? Que empiezo a pensar en todas esas figuras tipo Pachamama, ¿no? Esas creaciones que tienen que ver con los atributos físicos de la mamá, de la tierra, también es un poco como lo que ha hecho en su momento, no sé si fue una destrucción, si uno lo ve de un lado es una destrucción, en otro lado no, Akenatón cuando tomó el control, ¿no? En Egipto, que empezó a cambiar la estructura anatómica de todo lo que eran los dioses y empezó a cambiar el ancho de los hombros. Eso sí, me acuerdo porque la parte de egiptología era muy, muy, muy interesante cómo los egipcios habían evolucionado también la tendencia a representar a los animales, todo eso. Y bueno, yo ahí en lo que vos me decís, recién lo estaba viendo. Si lo pones de una manera es una cosa, lo pones de otra es otra, pero ¿está ya determinado o es otra visualización el tema de la imagen de la suplicante? ¿O ya está? Mira, en principio hay que hacer un acuerdo en que son las figuras de los antepasados, porque uno lo puede relacionar con otros documentos que aparecen, por ejemplo, no sé, documentos escritos que dejaron los españoles cuando vinieron acá, por ejemplo. Pero también te puedo decir que dentro de 10 años capaz que viene alguien con una interpretación superadora. Eso, la ciencia también es eso, estar abierto a que las cosas pueden cambiar, y que el día de mañana una hipótesis que hasta hoy parecía disparatada, mañana puede ser la correcta. Claro, claro. Hay que admitir que eso es algo que puede pasar. Claro, claro, como el tema de la postura y la incidencia de la cola del T-Rex, como era al principio en las investigaciones arqueológicas y lo que habían determinado, y después se dieron cuenta por una cuestión de peso y de equilibrio, que el T-Rex se caminaba y estaba en otra posición, que no era tan erguida, etcétera, pero eso fue justamente con la implementación de la ciencia pura en relación a la estructura. Sí, porque la ciencia, vos hoy decías que tenías tu sesgo. Vos lo tenés, yo lo tengo, todos lo tenemos. Te doy un ejemplo bien de la prehistoria. Con el Neandertal pasó eso. Se creía siempre que el Neandertal era un hombre tremendamente primitivo, violento, que tenía esta cara como de idiota, digamos. Había algo así, que caminaba como no sé, como inclinado. Y hoy se sabe que el Neandertal caminaba erguido igual que nosotros, era tremendamente inteligente, que no era violento, o por lo menos no más violento que lo que somos nosotros, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí juegan prejuicios también, que se van transformando. Sí, acá me están diciendo que queda, hay un alce, o sea que vos me pasaste, o bueno, a verlo. Muy bueno está también, porque... Sí, pero es tremendo, pero es tremendo porque tiene cuerpo parece un ser humano, pero el torso empieza a cambiar, ¿no? Totalmente.
Esto es el hechicero de Les Trois Frères, que es una cueva paleolítica en Francia. Qué bueno. Y también lo traía como para mostrar esto. Bueno, uno pensaría que esta figura no puede ser una figura del cotidiano, salvo que creamos que los ciervos o los alces o lo que sea pueden caminar en dos patas y transformarse. Pero uno pensaría, con toda la lógica, que no es una figura del cotidiano, sino que es algo que a alguien se le tuvo que ocurrir, digamos, pero que no pertenecía a la realidad. Se habla de un chamán en esto, ¿no? Claro, un claro. chamán se transformaría en un reno. Que por otro lado, el reno, algo tiene que salir de la realidad. El reno es un animal que viene de esas, que en ese momento, por las glaciaciones, estaba en Francia. Ya si vos me pones un reno en América, te digo, bueno, eso es raro. Porque no hay renos en América. No en América del Sur, por lo menos. Eso pasa, por ejemplo, cuando vos ves en Francia hay una cueva de Cosquer que tiene un pingüino. Y vos decís, un pingüino en Francia. ¿Qué tiene que ver? Pero claro, en la época de la glaciación había una especie de pingüino que llegaba a esa zona de Francia, que era el Alca gigante. Entonces ahí terminás encontrando de la vuelta. Esto para decir que obviamente hay cuestiones simbólicas, pero siempre toda alguna relación con la realidad tiene en última instancia, me parece. Claro. Claro, a mí me suena como que por ahí tenían algunas deficiencias a la hora de copiar las cosas o de graficarlas porque no tenían el conocimiento para hacer en detalle algo, pero tranquilamente para mí me suena que es el brujo con la parte de arriba del animal haciendo un ritual. Y ellos más o menos lo mandaban así como podían. Sí, entre los vikingos vos tenés gente que se pone cabezas de oso y cabezas de lobo, por ejemplo. Claro. Después, con respecto a lo de la capacidad o el nivel de sofisticación, eso me parece que es relativo, porque vos, por ejemplo, en Altamira, que es una cueva muy antigua, de 35.000 años, los bisontes de Altamira están espectacular. Y después tenés arte de hace 5.000 años que, si lo comparás, parecen dibujos de nene, por decirlo de alguna forma. Pero vamos a la realidad. Yo, porque bueno, a mí me gusta dibujar, digamos, hago eso relativamente con frecuencia, qué sé yo, pero hay gente que te dice, yo dibujo con 2 palitos. O sea, estamos hablando de un tipo del siglo XXI que hace un redondel con unos palitos y no sabe dibujar un cuerpo humano. O sea, también nosotros estamos pretendiendo que hace 50.000 años, no sé, alguien se ponga a dibujar, ¿no? Como Andy Warhol, no sé. Es como es medio contraproducente pensar así porque definitivamente, como vos bien dijiste, ¿dónde es? ¿Cómo podemos googlear o buscar esa información para ver esos dibujos? ¿En dónde? Es el hechicero. Sí. Y se escribe Les Trois Frères. Buenísimo. Eso está muy bueno para... O sea, aparte de lo que queremos y que a mí también me nutre acá en Blaster es esto, es poder seguir yendo a la fuente. Yo creo que vos debes hacer lo mismo, que es instar a tus alumnos y a los aficionados a que no vean TikTok nada más y se queden con esta porquería que te dan. Acá levantan la mano, vos sos de ver TikTok seguramente. Más Instagram, bueno. Hablando de Instagram, ¿nos podés decir dónde te podemos ubicar, dónde te pueden encontrar los demás que estén interesados en todo lo que vos contás? Sí, mi Instagram es @humanidad prehistórica y tengo un newsletter que sale todos los domingos, que ya lleva 2 años, que se llama Esmilodón, que todos los domingos trata de discutir alguna cuestión relativa a la humanidad prehistórica y tiene que ver con esto también, ¿no? Porque no son discusiones cerradas, justamente. Hoy uno dice una cosa, mañana la ciencia puede descubrir que era otra. Claro. Y cuando vos te ha pasado de encontrarte con personas totalmente radicalizadas hacia lo antilógico, o sea, que te digan, no, la Tierra es plana, ponele, una cosa así, y vos qué postura tomás cuando alguien te discute eso? O sea, ¿cómo? No, a mí lo que me ha pasado, sí, el problema es que la gente que dice, por ejemplo, que la Tierra es plana, para mí cae como en una especie de individualismo metodológico. Tipo,
la Tierra es plana porque yo mismo nunca comprobé que es de otra manera. Pero en realidad uno a diario no comprobó que es por ejemplo, llueve. Claro. Yo no te sé explicar por qué llueve porque no es mi campo. Pero otros sí lo han explicado y si yo quisiera podría acceder a eso. No tengo que yo mismo rehacer todos los experimentos del mundo para probar que llueve, que la Tierra es redonda. Puedo ir y ver qué se hizo. Entonces me llama la atención porque hay como una cosa eso de individualismo metodológico, que todo aparece cuando yo lo pruebo por primera vez. Y en realidad la humanidad no funciona por una acumulación de conocimiento. Vos y yo no tuvimos que descubrir el fuego para usar un encendedor. Claro. Entonces, ¿por qué vamos a tener que...? Me parece bien que uno trate de conocer, porque la ciencia también tiene errores. Vos hablás del valor empírico de la prueba. Claro, pero también digo, no tengo yo que ir a comprobar todo empíricamente, porque aparte hay cosas que me exceden a mi capacidad. Yo no puedo ir a analizar por qué llueve yo empíricamente. Necesito de un montón de aparatos, necesito de un montón de cosas. De la misma manera que para comprobar que existen las células, necesito un microscopio. No puedo mirar y decir, yo no veo células. Claro. Porque aparte, ¿qué pasa con teorías como la evolución? La evolución es una teoría, es una hipótesis, porque uno puede ver la evolución del escarabajo pelotero y la evolución de los seres humanos y ver que responde a los mismos mecanismos de la selección natural, por ejemplo. Adaptabilidad, digamos. Totalmente, pero digo, uno puede, en cada caso, ve que se cumple. Por eso sigue siendo una teoría. Si uno viera que hay 3 casos donde no se cumple, bueno, habría que ver cuáles son, pero digo, ahí uno podría empezar a decir, bueno, capaz no me convence. Claro, bueno, sí, de hecho, una de las grandes preguntas es si descendemos realmente el homínido de los monos, qué sé yo, ¿por qué el resto de los monos no siguió evolucionando? O sea, es como que están ese tipo de preguntas dando vuelta, ¿no? Sí. No, para mí eso, para decirlo rápido, tiene que ver con las condiciones del clima. Nosotros descendemos de un tipo de simio antropoide que evolucionó en el este de África a partir de que su hábitat natural, que era el de la selva o del bosque, empezó a desaparecer. El resto siguieron viviendo ahí porque el hábitat no se modificó. Claro. Ahí vienen los nómades y los sedentarios y ahí cambió también todo. Tengo que cerrar esto. Podría hablar, no sé, creo que 40 horas, porque me encanta. Una pregunta más, muy cortita te hago. Dale. ¿Vos creés en los objetos voladores, en los alienígenas? ¿Creés en eso o tenés tus reservas? Te diría que no sé si creo, tampoco soy completamente, qué sé yo, el día de mañana me llama la atención la paradoja de Fermi. Sí, ¿no? sí. Pero tampoco sé la respuesta. Bueno, pero debe haber algo, o sea, yo sé lo que dijo Fermi, pero debe haber algo, no puede ser, ¿no? Y ahora con esto de este muchacho que está saliendo de nuestra galaxia a tantos miles de kilómetros por segundo, que cada día se van encontrando determinadas cosas más raras, quiere decir que todavía nos falta un montón para investigar afuera. Imaginemos, ¿no? Que, no sé si, no quiero decir una tontería, pero dicen que todavía ni siquiera conocemos todo el océano de nuestro planeta, que no tenemos todavía el conocimiento absoluto de todo lo que pasó en nuestra Tierra. Imaginemos, ¿no? Que para saberlo de afuera todavía nos queda mucho más, ¿no? Totalmente, fíjate cuántos bichitos se descubrieron en el último streaming del CONICET por el fondo submarino, así que sí, yo creo que podría ser, pero no lo sé. Claro. Francisco, te repetimos tu nombre. Juan, vos sos Juan Francisco, ¿no? Soy Juan Francisco. Juan Francisco Giordano, profesor de Historia, magíster en Antropología Social en Flaxo y profe de la Cátedra de Prehistoria. Muchas gracias por habernos dado una hora y bueno, nada, y desasnarnos con un montón de cosas y estamos muy contentos de haberte tenido. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos por invitarme, la verdad que es un programa genial. Muchas gracias. Gracias, Seba. Gracias, Juan. Gracias a todos los que nos están siguiendo, que estamos teniendo cada día un poco más de personas que se van sumando, ¿no? a esto que es Blaster.